buenas con todos. En nuestra participación vamos a tratar de desarrollar la teoría y la filosofía del profesor Riccardo Guastini. Para ello voy a dar algunas nociones preliminares respecto al pensamiento en general o la problemática que subyace a este planteamiento de una especie peculiar de positivismo jurídico, para que en la siguiente parte pueda entenderse algunas precisiones que se puedan hacer de su pensamiento. Ante ello debemos decir de que sobre el positivismo jurídico se estructuran muchas voces, no es algo unívoco. Hay muchas cosas que pueden etiquetarse como positivismo. Por este lado de Occidente están las propuestas de positivismo integrador, positivismo desintegrador. Actualmente en los países sajones la discusión no es tanto entre naturalismo y positivismo, sino una cuestión de positivismos incluyentes, excluyentes, hartianos y post-hartianos. En fin, siendo que nuestra cuestión no es el derecho natural en contraposición al positivismo, podemos decir de que la escuela a la cual pertenece el profesor Guastini es un positivismo jurídico, pero más en específico él pertenece a lo que se llama la analítica del derecho, y al final en una etiqueta como realismo jurídico genovés. Bueno, la premisa básica de este planteamiento bastante interesante, incluso hasta ahora, podríamos decir, es la influencia de dos brotes. Vamos a tomar los desarrollos teóricos y filosóficos del profesor Herbert Hart, también los postulados de un Hans Kelsen, una confluencia con algunos puntos que desarrolló el profesor Norberto Bobbio ya en la Italia de 1930-1940, y apreciaciones, o mejor dicho, puntos de partida a partir de lo que se denomina el giro lingüístico en la filosofía. De esta forma, en el plano de la interpretación, podríamos decir de que el realismo jurídico genovés dice no a un formalismo jurídico, en el sentido de que las normas o los textos normativos tienen un sentido que nosotros hayamos sentido, sino por el contrario, el sujeto intérprete, que esté o no autorizado, es el que le da sentido a los textos normativos, y ahí se da la gran distinción entre texto y norma, ¿no? El texto es el objeto de interpretación, la norma es el resultado de la interpretación. La segunda premisa es un escepticismo moral, obviamente. El realismo jurídico genovés no cree en o mejor dicho, no está a favor de una propuesta de objetivización moral, de un objetivismo moral, sino todo lo contrario. Es una postura no cognitivista, mente ética, al punto de cuestionar cómo es que los valores pueden estar subyacentes necesariamente con lo que vamos a llamar derecho. Es algo subjetivo, y por tanto se reafirma la tesis de una separación entre derecho y moral. Otro punto importante, aparte de la interpretación de la distinción entre derecho y moral, que es la postura no cognitivista, es una distinción entre los distintos tipos de estudios que realiza la filosofía del derecho, la ciencia jurídica y la ciencia jurídica. La ciencia jurídica es un metalenguaje que estudia al derecho positivo, que es el lenguaje objeto, mientras que la filosofía del derecho sería un metalenguaje, pues estudia a la ciencia jurídica, pero la estudia en un sentido de fábrica epistemológica de conceptos básicos. La ciencia jurídica es una rama, al final van a decirlo algunos realistas, unos positivistas, es una rama, una teoría particular del derecho, porque estudia ciertos sectores del derecho positivo, mientras que la filosofía del derecho, entendida a ese modo de un realismo jurídico genovés, pues es más amplia, es
es abarcadora de casi todo. Bueno, esto compromete el papel de lo que desde Jeremy Bentham se decía la jurisprudencia censoria y la jurisprudencia expositoria. Una cosa es prescribir y otra cosa es describir el derecho. Lo que hace una teoría, una filosofía del derecho entendidas en estas líneas, no es prescribir cómo se deben hacer las cosas, sino simplemente construir aparatos lingüísticos suficientemente sofisticados como para explicar el fenómeno del derecho, para proponer esquemas conceptuales y así captarlo de una forma acertada, mediante enunciados ya sea teóricos, que se van a distinguir los empíricos, y diferenciando todo lo anterior con las propuestas prescriptivas, esas propuestas que se construyen en las filosofías del derecho, o las filosofías de la justicia, para ser exactos. Ahora vamos a hablar un poco de las ideas centrales, de las ideas principales de Guastini, en donde hablaré sobre 3 puntos. 1, en lo que respecta a las técnicas de interpretación, y 2, con respecto a las técnicas de construcción jurídica, y 3, con respecto a los métodos de interpretación. Ahora, en lo que respecta a las técnicas de interpretación, él habla de 2 técnicas. 1, la técnica de selección de normas, luego la técnica de reducción de la vaguedad de las normas. Con respecto a las primeras, lo esquematiza en tres sentidos. Primero, refiere que el sentido común de las palabras. ¿Qué significa esto? La interpretación literal o prima facie se puede sostener que una de las 2 normas corresponde al sentido común de las palabras. La otra, en lo que responde a la intención de la autoridad normativa, esto se entiende como la interpretación intencional o psicológica. Se puede sostener que en una de las normas en competencia corresponde la intención de la autoridad normativa. Acá hablamos de una intensidad semántica. La tercera, la finalidad de la autoridad normativa. Esta interpretación teleológica, refiere que una de las 2 normas corresponde a la finalidad de la autoridad normativa de la ratio legis, a la intención no semántica, sino práctica de la autoridad normativa. Ahora, la otra disgregación de las técnicas de interpretación, encontramos la técnica de reducción de la vaguedad de las normas. Acá se refiere a estrategias para la reducción de la vaguedad. Hablamos de 2 estrategias, una en lo que respecta a la analogía y otra lo que respecta a la disociación. En lo que respecta a la analogía, primero consiste en sostener que a la luz de una supuesta ratio legis, la norma se aplica también a supuestos de hecho parecidos. En lo que respecta a la disociación, esto se refiere que a la luz de una ratio legis hay supuestos sustancialmente distintos que no podrían aplicarse, obviamente. En lo que respecta ahora al segundo punto, entrando al segundo punto ya en lo que respecta a las técnicas de construcción jurídica, vamos a hablar de 3 puntos. 1, la construcción de lagunas, la construcción de jerarquías axiológicas y construcción de normas inexpresas. Primero, con respecto a la construcción de lagunas, existen 2 tipos, o sea, una las lagunas normativas y otras las lagunas axiológicas. Con respecto a las lagunas normativas, acá dice que subsiste toda que un supuesto de hecho no está regulado por ninguna norma expresa. Ahora, en las lagunas axiológicas hay 2 tipos. Primero, aquellas que el supuesto de hecho no está regulado de forma alguna, no obstante, según el intérprete debería estarlo. Y las segundas, en donde el supuesto de hecho sí está regulado por una norma, pero según el intérprete está regulado de manera axiológicamente inadecuada. Eso es lo que respecta a la construcción de lagunas. Ahora, con respecto a la construcción de jerarquías axiológicas, en esto se refiere a una jerarquía axiológica que es una relación entre normas creadas no por el propio derecho, sino por los intérpretes mediante un juicio de valor, ya sea expreso o tácito. Lo otro, la construcción de normas inexpresas. Ahora, en la construcción de normas inexpresas, refiere que son todas aquellas normas que no han sido formuladas por la autoridad normativa, es decir, normas que no pueden ser consideradas como significado
o como implicancias lógicas de una disposición normativa determinada. Ahora entrando al tercer punto y último punto de esta parte, respecto a los métodos de interpretación. Agostini refería que la interpretación es un método de empleo para la atribución del significado como una formulación normativa, en presencia de dudas o controversias en torno a su campo de interpretación. Hablaba de tres teorías. Uno, la teoría cognitiva o formalista, la teoría escéptica y la teoría intermedia. Ahora, con respecto a la teoría cognitiva o formalista, refería que esta interpretación es una actividad cognoscitiva por la que el intérprete tiene el trabajo de verificar de manera empírica el significado de la norma jurídica y la intención de su autor. Con respecto a la segunda teoría, la teoría escéptica, refiere que la interpretación es una actividad no de conocimiento, sino de valoración y de decisión, es decir, que no existe el significado propio de las palabras, y ya que a toda palabra puede tener un significado distinto, depende al intérprete. Ahora, con respecto a la última teoría de los métodos de interpretación, hablamos de la teoría intermedia. Refiere que en estos casos la interpretación es una actividad del conocimiento y de la discrecionalidad del intérprete. Acá, pero esto va a tener mucha relación va a depender mucho al texto normativo a interpretar. Habla de casos difíciles y de textos que requieren mucho de la actividad cognoscitiva, pero ambos van a tener que entenderse tanto la actividad cognoscitiva como la discrecionalidad o la actividad valorativa del intérprete.